¿Alguna vez te has preguntado si lo que vemos esconde una verdad mucho más oscura? Hay historias que se congelan en el tiempo, misterios que desafían nuestra lógica y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Hoy te traigo un relato escalofriante de las profundidades de los bosques invernales de Montana, uno que te hará cuestionar que también conocemos los rincones más ocultos del alma humana. Si esta idea ya te puso a pensar, déjale un me gusta y suscríbete, porque lo que estamos a punto de descubrir juntos podría cambiar tu forma de ver el mundo. Prepárate, porque la verdad detrás de un muñeco de nieve retorcido está a punto de derretirse. En febrero de 2017, después de varias semanas de heladas intensas, Montana experimentó un repentino y marcado aumento de temperatura, provocando que la nieve comenzara a derretirse por zonas. Dos estudiantes de Whitefish, aprovechando el cambio, decidieron dar un paseo por un camino forestal cerca del lago Beaver. En uno de los claros, se toparon con algo insólito. Un muñeco de nieve gigantesco y deforme, plantado en medio de la nada, como si aguardara su destrucción final bajo el sol. Con su figura inclinada y capas de nieve sucia, no lucía festivo, sino más bien ominoso y perturbador. Los jóvenes, llenos de curiosidad, optaron por acercarse. En el instante en que sus ojos captaron lo que sobresalía del costado medio derretido de la figura, uno de ellos soltó un grito desgarrador. Una mano humana, pálida y congelada, con un anillo de plata en el dedo, asomaba de la nieve. Este macabro hallazgo marcó el inicio de una investigación que trajo de vuelta a Whitefish a la maestra Ellen Sanford, desaparecida 2 meses antes, y desenterró uno de los secretos más sombríos de los bosques invernales de Flathead. Era la mañana del 12 de diciembre cuando Whitefish amaneció bajo un manto de nieve recién caída. La helada nocturna había purificado el aire, dejándolo cristalino, y los árboles resplandecían cubiertos de escarcha que asemejaba vidrio. Precisamente en un día tan idílico, Ellen Sanford, de 24 años, decidió emprender una de sus caminatas invernales favoritas. Para ella, estos paseos no eran una huida, sino una parte fundamental de su rutina. El momento perfecto para desconectarse del bullicio de los pasillos escolares y sumergirse en la serena quietud del bosque. Según las grabaciones de seguridad, Ellen salió de su casa en las afueras de Whitefish a las 7:30 de la mañana. Vestía una ligera chamarra térmica, pantalones de esquí grises y botas rojas altas. Llevaba a la espalda una mochila negra de senderismo, con raquetas de nieve sujetas en la parte superior. El sistema de videovigilancia de la ciudad la captó por las aceras de Central Avenue, y le tomó unos 20 minutos llegar a la cafetería Nordic Brew. El empleado del lugar recordó que Ellen pidió un latte grande y un croissant, y que lucía con su sonrisa habitual, según declaró en la entrevista. No parecía tener prisa y miró por la ventana varias veces, como si evaluara el clima. Ningún detalle que pudiera sugerir ansiedad o peligro. La barista mencionó que Ellen comentó algo breve sobre lo perfecto del día para una caminata, aunque no pudo recordar las palabras exactas. 8 horas y 45 minutos después, una cámara cerca de la salida de la cafetería captó a Ellen poniéndose los guantes, ajustándose la mochila y dirigiéndose a la parada del autobús. Frank Calder, el conductor de esa ruta, declaró durante el interrogatorio que ella subió al autobús en la parada de Central Avenue aproximadamente a las 9:15. La recordaba porque lo saludó al pasar por el validador y le pidió amablemente que la dejara en la desviación hacia el sendero, un lugar donde nadie solía bajarse. La ruta del autobús se dirigía a estaciones de esquí, así que el vehículo iba medio vacío. Según el conductor, Ellen permaneció de pie junto a la ventana, observando el resplandor del sol sobre los montones de nieve. No notó nada extraño ni sospechoso. A las 9:40, el autobús se detuvo a un lado de la carretera, en un punto que no figuraba oficialmente como parada. Ellen dijo, «Gracias». Bajó, se ajustó las correas de la mochila y saludó 2 veces al conductor con la mano. Esa fue la última vez que se le vio con vida. A partir de ahí, la oscuridad se cernió. Según los pasajeros, nadie más descendió en esa zona aparte de Ellen. Tampoco había otros coches ni peatones en el arcén. El sendero Sweet Creek, una estrecha vereda que se adentraba en el bosque nevado, comenzaba a unos cuantos metros del punto de descenso. Para las 10:00 de la mañana, la señal del teléfono móvil de Ellen aún era registrada por la red. Según los datos de facturación, la última actividad se registró aproximadamente 1 hora después de que bajara del autobús. Luego el teléfono enmudeció.
Los expertos suponen que la batería pudo haberse descargado debido al frío extremo, pero no descartan un daño mecánico. Cuando Ellen no llegó a casa a la hora acordada y no llamó a sus padres como siempre hacía después de sus caminatas, la familia se alarmó de inmediato. La mañana del 13 de diciembre, al no presentarse en la escuela, la administración contactó a la policía. Dada la falta de transporte propio y la información preliminar sobre la ruta, el equipo de búsqueda fue enviado a la zona forestal cercana al sendero Sweet Creek. Voluntarios de la organización North Valley Search Unit fueron los primeros en llegar. Comenzaron a rastrear el sendero desde el inicio, avanzando en estrechas cadenas. El clima matutino era estable, menos 10 grados Celsius, viento ligero y nevada débil. Pero para la tarde, el cielo se nubló y una fuerte ventisca comenzó a acercarse. Según Rick Donovan, uno de los voluntarios, la nieve caía como una cortina impenetrable. Todo se fusionó en una mancha blanca que hacía imposible la orientación. Para la noche, la nueva capa de nieve alcanzaba casi los 60 centímetros de espesor, y hasta las huellas de los perros de búsqueda desaparecían en cuestión de minutos. Dado que la joven había bajado del autobús en un punto no oficial de la carretera, no existían marcadores precisos que ayudaran a determinar su rumbo. El sendero estaba completamente cubierto ese día, y en los estrechos pasillos de coníferas, la nieve se acumulaba en capas densas que ocultaban cualquier indicio de su paso. Durante 3 días, los rescatistas peinaron la zona desde el inicio de la ruta hasta las primeras elevaciones. Utilizaron cámaras térmicas para revisar áreas de más de 1 metro de profundidad. Todos los esfuerzos resultaron inútiles. Ni un solo hilo, ni un objeto desechado, ni una huella reciente. El ruido blanco de la ventisca parecía haber borrado cualquier pista posible. El 15 de diciembre, el sendero fue oficialmente cerrado a los excursionistas debido al alto nivel de peligro. Los detectives del condado de Flathead comenzaron a entrevistar a lugareños y pescadores que ocasionalmente usaban el camino, pero nadie vio a Ellen ni a personas sospechosas ese día. El bosque simplemente la había devorado. 2 semanas después, cuando la temperatura descendió aún más y la zona forestal se volvió peligrosa incluso para los rescatistas profesionales, la búsqueda activa se detuvo. El caso fue temporalmente reclasificado como persona desaparecida. El informe policial oficial declaró que las condiciones climáticas y la ausencia de rastros hacían imposible una búsqueda adicional hasta que la situación mejorara. Todo lo que quedó fue el silencio del bosque invernal, donde cada sonido parecía amortiguado por una capa de nieve, y en las profundidades de los árboles se ocultaba una respuesta que nadie había imaginado en ese momento. Tras 2 meses de crudo invierno, Montana finalmente experimentó un calentamiento atípico para la región. Según la estación meteorológica local, la temperatura se mantuvo por encima del punto de congelación durante varios días, provocando que la capa de nieve se derritiera en parches irregulares, dejando al descubierto hierba seca, raíces y tierra oscura y congelada. Este cambio abrupto en el clima condujo a una de las escenas más espeluznantes jamás vistas en el condado de Flathead. Cerca del mediodía, un grupo de adolescentes locales, 4 chicos de Whitefish, salieron a caminar por un sendero a lo largo de la orilla del lago Beaver, aún congelado. En esta época del año, el lago solía ser un lugar para patinar sobre hielo y paseos invernales, pero las antiguas áreas de picnic turísticas ubicadas en el bosque, al lado occidental, habían estado descuidadas y abandonadas durante mucho tiempo. Fue allí donde los chicos terminaron, caminando al azar entre la nieve derretida. Según uno de ellos, quien más tarde relató los hechos a los oficiales de policía, una extraña montaña blanca entre los árboles fue lo primero que les llamó la atención. Al acercarse, se hizo evidente que no era solo un cúmulo de nieve. Un muñeco de nieve gigantesco se alzaba en el claro, completamente desproporcionado, casi del tamaño de una persona, y más ancho de hombros que cualquier broma invernal habitual. Su forma había sido desfigurada por el deshielo. La parte superior estaba inclinada hacia adelante, los costados se hundían y la superficie estaba manchada de tierra y agujas de pino secas. En informes antiguos, los rescatistas señalaron más tarde que el muñeco de nieve parecía haber sido creado con gran dedicación. Las capas estaban densamente apisonadas, compactadas varias veces, e incluso las huellas de manos grandes en la base aún eran visibles a pesar del deshielo. Al principio, los chicos se detuvieron a poca distancia,
bromeando sobre lo espeluznante que se veía el muñeco de nieve, pero nada indicaba el horror real que contenía. Uno de ellos se acercó más y notó algo que sobresalía de la capa de nieve sucia en el lado derecho, una tira delgada y clara que parecía una rama. Pensó que era un trozo de madera o raíces que se habían quedado atrapadas en la nieve mientras se modelaba. Cuando se sentó para mirar más de cerca, dijo que parecía como si alguien acabara de clavar un palo allí. Al tocar el objeto que sobresalía, un trozo de nieve derretida se derrumbó. El adolescente saltó hacia atrás y la costra de nieve cayó al suelo, revelando lo que se escondía dentro. Una mano humana cayó de la masa medio blanda, pálida, medio azul por la helada, con un delgado anillo de plata en el dedo anular. El chico empezó a gritar. Uno de ellos cayó en la nieve. El otro huyó, pero luego regresó para llamar a su madre desde su celular. Ella llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Siguiendo el protocolo, la primera patrulla de la policía del condado de Flathead llegó al lugar unos 20 minutos después de la llamada. Los oficiales restringieron de inmediato el acceso al claro, acordonaron la zona y esperaron a los forenses. La estructura de nieve fue documentada con fotos y video antes de su desmantelamiento. Los informes indicaron que, debido al día cálido, la nieve se desmoronaba casi sin esfuerzo. Las capas superiores se separaron fácilmente, liberando el espacio interior. La escena dentro era escalofriante. En el centro del muñeco de nieve yacía un cuerpo humano firmemente prensado por capas de nieve. Se descubrió que estaba plegado en posición fetal, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos apretados al cuerpo. Según las estimaciones preliminares de los expertos forenses, la masa de nieve había sido compactada especialmente alrededor del cuerpo, creando una especie de cápsula. La baja temperatura de los días invernales mantuvo esta cápsula sólida durante semanas, ocultando el cuerpo en su interior. Rescatistas profesionales trabajaron para retirar el cuerpo sin dañar rastros importantes. Cada capa de nieve fue pesada y fotografiada por separado, ya que incluso en la nieve podían conservarse cabellos, partículas de fibra o rastros de material biológico. Según el informe, fragmentos de tela encontrados cerca del cuerpo indicaron que parte de la ropa de la joven pudo haber sido retirada antes de ser sepultada en la nieve. La identificación tuvo lugar esa misma noche. Un experto forense del centro Kalispell confirmó que la persona encontrada era Ellen Sanford. La identificación se basó en datos dentales y en un anillo único que sus padres le habían regalado para su cumpleaños número 20 y que habían reportado a la policía durante la primera entrevista. Lo que fue particularmente impactante es que el lugar del hallazgo estaba a solo unos cuantos kilómetros del punto donde se le vio por última vez con vida. El hangar de rescate del condado confirmó que la zona no había sido revisada durante la búsqueda de diciembre, debido al terreno difícil. La elevación, los escombros de árboles y la niebla crearon una situación en la que la nieve cubrió rápidamente cualquier posible rastro. Además, la ventisca de diciembre, según los meteorólogos, pudo haber cubierto la zona con una gruesa capa de nieve en pocas horas. La policía describió el claro en detalle ese día. Había capas de polvo arrastrado por el viento y hojas secas sobre las viejas mesas de picnic. La zona parecía como si nadie hubiera estado allí en años. En el centro se erigía una estructura nevada que difícilmente podría llamarse aleatoria. La altura de la estructura superaba la de una persona promedio, y la densidad de las capas insinuaba un trabajo prolongado y deliberado. Los informes fotográficos muestran que la superficie del muñeco de nieve estaba cubierta de ramas y escombros que probablemente se adhirieron durante el proceso de moldeado. Esto contradecía la idea de una acumulación natural de nieve o de masa caída de los árboles. Los voluntarios que ayudaron a peinar la zona después de encontrar el cuerpo recordaron una sensación espeluznante, como si el claro hubiera sido elegido desde hacía mucho tiempo para algo secreto. Uno de los participantes en la búsqueda dijo en su testimonio: parecía que el muñeco de nieve llevaba allí más de 1 o 2 días, como si alguien hubiera preparado este lugar para algo. Esta opinión fue confirmada posteriormente por los investigadores, quienes descubrieron que la nieve había sido compactada en un periodo de heladas severas, cuando la nieve tomaba forma fácilmente y se mantenía firme. Mientras los forenses continuaban investigando el sitio, los detectives comenzaron a entrevistar a los residentes locales, propietarios de cabañas cerca del lago y pescadores que ocasionalmente visitaban el embalse en invierno.
Nadie vio nada que pudiera insinuar la presencia de un extraño o actividad sospechosa en el claro. Y lo que es más importante, nadie había visto a Ellen en la zona después de que bajara del autobús. Lo único que permanecía indiscutible era que el cuerpo había estado dentro del muñeco de nieve durante mucho tiempo. De hecho, desde el momento de su desaparición. Ahora, los detectives se enfrentaban a la tarea más difícil: comprender quién y por qué creó esta espeluznante tumba invernal, y cómo la víctima terminó en un lugar donde, según todas las suposiciones lógicas, no pudo haber llegado por accidente. El cuerpo de Ellen Sanford fue trasladado a la morgue a última hora de la tarde del 18 de febrero. La nieve que aún se aferraba a su cabello y ropa se derritió bajo el calor de las lámparas, revelando la verdadera imagen. El médico forense, Dr. Jordan Maddox, comenzó la autopsia a la mañana siguiente a las 9:00, en presencia de un científico forense y un asistente que registraron todas las observaciones y protocolos. El estado general del cuerpo indicaba que la muerte fue causada por hipotermia. Sin embargo, el experto enfatizó que el proceso fue prolongado. Los pulmones mostraron signos característicos de hipoxia lenta, lo que significaba que la víctima había conservado la conciencia, al menos parcialmente, durante algún tiempo después de ser sumergida en el frío. La congelación en sus dedos de manos y pies era pronunciada, pero no permanente. Los investigadores concluyeron que Ellen aún estaba viva en el momento de la atadura. La piel de sus muñecas y tobillos mostraba claramente marcas de estrangulamiento. Estas no tenían los bordes afilados típicos de cuerdas o bridas de plástico. En cambio, las marcas eran anchas, irregulares, y tenían un ligero relieve que dejó partículas microscópicas en el cuerpo. El análisis de laboratorio realizado el mismo día reveló fibras acrílicas y de lana en las huellas. La conclusión fue inequívoca. Las extremidades fueron atadas con un material suave, similar a bufandas de invierno o cinturones de lana. Esto podría indicar un intento deliberado no de infligir dolor, sino de restringir el movimiento. Al mismo tiempo, el experto señaló que no había signos de lucha. No se encontraron rasguños ni abrasiones en las manos, y las uñas permanecían intactas. No había indicios de golpes violentos, cortes o lesiones internas. El informe declara: el trato del cuerpo antes de la muerte no tuvo el carácter de un ataque físico brutal. En cambio, hubo una serie de signos de posicionamiento deliberado y cambios en la apariencia de la víctima. Este fue el punto clave durante el examen. Al retirar una capa de nieve de Ellen, se descubrió que no llevaba su propia chamarra de esquí. La chamarra fue encontrada doblada cerca, de forma ordenada, como si hubiera sido lavada. En su lugar, vestía un suéter de punto rojo brillante con renos blancos y grandes patrones estilizados como un atuendo navideño infantil. Era de un tamaño mucho más pequeño de lo que una mujer adulta necesitaría. Las mangas apenas cubrían sus antebrazos, y la parte inferior del suéter estaba subida hasta el pecho, estirada de forma antinatural. El informe del patólogo afirma que el suéter fue puesto después de que aparecieran los primeros signos de congelación en el cuerpo. Esto se estableció por la ausencia de reacciones cutáneas bajo el tejido. En otras palabras, Ellen ya no era capaz de moverse o resistir por sí misma en ese momento, pero lo más espeluznante era su rostro. Bajo la capa de nieve derretida, se encontraron mejillas de un rojo brillante, como si hubieran sido pintadas con colores infantiles o los cosméticos más baratos de supermercado. Los labios también estaban pintados con una capa irregular de lápiz labial rosa. Según el laboratorio, su piel contenía residuos de pigmentos de color típicos de cosméticos decorativos de baja calidad, del tipo que suelen venderse en kits festivos para niños. Los expertos asumieron que el maquillaje se había aplicado antes de la congelación. Había ligeras huellas dactilares en las mejillas y el puente de la nariz, como si alguien hubiera untado rubor en la cara con movimientos lentos. No fue un gesto caótico, sino un proceso deliberado y repetido. En el bolsillo del suéter, apretado contra el cuerpo, encontraron un objeto, un clásico bastón de menta envuelto en un envoltorio festivo. La fecha de producción en la etiqueta indicaba principios de diciembre. El informe oficial establece que el dulce pudo haber sido colocado en el bolsillo después de la muerte o poco antes. No se encontraron rastros de saliva en el empaque. Los expertos forenses que examinaron el cuerpo en la morgue coincidieron unánimemente en que el comportamiento del perpetrador fue ritualista y lúdico. No solo privó a la víctima de la capacidad de moverse,
Cambió su apariencia, ropa y aspecto, creando una imagen que se asemejaba más a una muñeca que a una persona. El estado de su cabello atrajo una atención especial. Estaba recogido en 2 coletas descuidadas, sujetas con ligas infantiles adornadas con estrellas de plástico. Estas ligas no pertenecían a Ellen, no se encontraban entre sus objetos personales, y ni amigos ni colegas le habían visto jamás tales accesorios en el cabello, lo cual fue confirmado por los testimonios. Las suelas de sus botas habían sido limpiadas de nieve con tanta minuciosidad como si alguien lo hubiera hecho a mano. En los cordones de sus zapatos se encontraron micropartículas de tierra mezcladas con agujas de pino, pero sin los signos característicos de un movimiento prolongado. Esto significaba que, después de ser atada, apenas se había movido por sí misma. El experto forense describió específicamente la posición en la que fue encontrada Ellen. Su cuerpo estaba fuertemente retorcido y colocado en una masa de nieve, como si alguien intentara plegar una figura humana en una forma compacta. Tales posturas a veces se registran en casos donde los criminales ocultan cuerpos en espacios estrechos. Pero aquí la situación era diferente. El espacio era suficiente, pero el cuerpo aún estaba comprimido al máximo. Los documentos afirman: es probable un intento de hacer que la figura pareciera un juguete o un elemento decorativo. El punto más importante de la autopsia fue determinar la hora de la muerte. Basándose en indicadores internos y el estado de los tejidos, los expertos concluyeron que Ellen falleció la noche siguiente a su desaparición, es decir, dentro del primer día. Sin embargo, el hecho clave que causó mayor preocupación a los investigadores fue otro. Las condiciones en las que fue encontrada antes de su muerte demostraban que no fue abandonada a su suerte en medio del bosque. Fue retenida durante algún tiempo y mantenida con vida. Todos los detalles, el suéter, el maquillaje, el peinado, la postura del cuerpo, el bastón de menta, conformaban una imagen única. La joven estaba siendo transformada. No fue abusada físicamente, torturada con métodos tradicionales ni se intentó ocultar rastros de violencia. El asesino estaba haciendo algo más, estaba jugando. Y fue este patrón de comportamiento el que se convirtió en la primera pista real de su perfil psicológico. Los días de marzo en Montana son siempre inestables. Las heladas matutinas dan paso a deshielos y la nieve convierte los arcenes en un fango gris. Fue con este clima que el detective Marcel Rosario presentó por primera vez al equipo un perfil psicológico preliminar del hombre que convirtió la desaparición de Ellen Sanford en uno de los casos más extraños en la historia del condado. Rosario llevaba casi una década trabajando en el departamento y había encontrado casos peculiares antes, pero esta vez carecía de un motivo lógico. Todos los detalles recibidos tras la autopsia no encajaban en el cuadro estándar de un crimen violento. Siguiendo el procedimiento, llamó a la psicóloga consultora, doctora Lila Kendrick, especialista forense en comportamiento que colaboraba con el condado en casos difíciles. En una de las reuniones, ella expuso sus primeras conclusiones, no como una suposición, sino como un análisis profesional fundamentado en lo conocido sobre el cuerpo, la postura, la vestimenta y el inusual ritual bajo la nieve. Según su perfil, el asesino era un hombre, residente local, o alguien que había estado en las cercanías de Whitefish durante mucho tiempo. Conocía bien el bosque, se movía con destreza por su complejo terreno y sabía cómo desplazarse sin dejar huellas claras en la nieve. Es importante destacar que no se encontró arma ni comportamiento agresivo, lo que significaba que el motivo no era sexual, egoísta ni predominantemente sádico. El comportamiento se asemejaba a otra cosa, una regresión, es decir, el retorno de la psique adulta a reacciones infantiles. El protocolo contiene la frase probable trastorno mental del desarrollo o trauma infantil que fija a la persona en el modo de adultez ralentizada. Probablemente, el objeto de su atención no es la víctima, sino lo que la víctima simboliza. Según Kendrick, en estos casos, la víctima no es percibida como un adulto. Se convierte en un juguete, un objeto de juego, parte de un mundo ficticio que reemplaza la interacción social de la cual el perpetrador está aislado. Fue el maquillaje de muñeca, el suéter infantil y el bastón de menta en el bolsillo, lo que se convirtió en los marcadores clave de su pensamiento. La psicóloga llamó la atención sobre otro detalle. Esta elección de atributos no es espontánea.
Casi siempre está asociada con recuerdos y traumas experimentados a una edad particular. Y dado que todos los objetos tenían temática invernal, la fuente más probable del trauma era la propia Navidad o el período circundante. Los niños son especialmente sensibles a los eventos de esta festividad, y los trastornos psicológicos a menudo se fijan en los símbolos del ciclo invernal. Kendrick señaló, las acciones del perpetrador no son de odio, demuestran un deseo de mantener el control sobre un objeto que idealiza. No está matando por ira. Está congelando el momento para continuar el juego. Esta conclusión cambió drásticamente la dirección de la investigación. En lugar de buscar a un maníaco clásico, el equipo de Rosario comenzó a considerar la posibilidad de una persona que vive aislada y a quien la estructura social no le permite existir en un ritmo normal. El asesino podría ser amigable o incluso invisible para la sociedad, pero tener un profundo colapso interno. Los primeros pasos consistieron en revisar las bases de datos de instituciones médicas, los historiales de pacientes diagnosticados con trastornos mentales o de comportamiento, y los registros de quienes vivían en las afueras del bosque sin documentos oficiales. La experiencia demostraba que en las zonas remotas de Montana abundaban los ermitaños, personas que habitaban en viejas granjas, cabañas de caza o tráileres abandonados, rehusando cualquier contacto con la sociedad. La policía comenzó a recorrer las granjas al norte de Whitefish, así como el área entre los asentamientos de Whitefish y Ollie. Se trataba de vastas extensiones cubiertas de nieve con pocas carreteras que en invierno se convertían en senderos de hielo casi intransitables. Los oficiales llevaron consigo una foto de Ellen y un boceto preparado por la psicóloga. No un retrato, sino un conjunto de rasgos de comportamiento que los vecinos o trabajadores agrícolas locales podrían reconocer. El primer resultado fue el testimonio de una pareja de ancianos que vivía en las afueras de Ollie. Recordaron a un hombre que a veces pasaba por su propiedad en el bosque. Según ellos, nunca se acercaba, solo observaba desde lejos y luego desaparecía entre los árboles. No era agresivo ni ruidoso, sino más bien asustadizo. Y siempre vestía fuera de temporada con una vieja chamarra de invierno, incluso en los meses de verano. La pareja también notó que el hombre tenía una extraña forma de sostener las manos, como si estuvieran pesadas por objetos invisibles, algo que a veces ocurre con niños con discapacidades del desarrollo. Otro agricultor, del lado del arroyo en Whitefish, dijo que había visto a un hombre desconocido varias veces al otro lado del arroyo, construyendo extrañas estructuras con ramas, algo parecido a armazones de chozas o grandes figuras que parecían un Bigfoot, pero sin nieve. Lo describió como un hombre que se comportaba como si estuviera reviviendo un juego olvidado por todos, excepto por él mismo. La policía registró otro elemento inquietante. Varios cazadores locales mencionaron haber visto estructuras nevadas en las profundidades del bosque mucho antes de la desaparición de Ellen. No todos proporcionaron fechas exactas, pero uno de ellos dijo que se había topado con un gigantesco muñeco de nieve deforme a finales del invierno pasado, pero no le había dado mucha importancia, atribuyéndolo a una broma de adolescentes locales. El detective Rosario ingresó todas las pruebas en un mapa único, superponiendo las posibles rutas que el hombre desconocido pudo haber tomado. El círculo se redujo al área entre el lago Beaver y un antiguo camino forestal que había dejado de ser despejado hacía mucho tiempo. Había tráileres abandonados, una vieja cabaña de guardabosques y varios cobertizos desocupados, lugares donde algo o alguien podría vivir o esconderse fácilmente, alguien a quien nadie tomaba en cuenta en la vida diaria del condado. Se estaba volviendo claro para la policía que no estaban lidiando con un asesino al azar, sino con alguien que vivía en una realidad paralela, en su propio mundo invernal de la infancia, separado de la sociedad. Y esta realidad era lo suficientemente estable como para perdurar muchos años sin ser notada. En abril, cuando la nieve de Montana aún se aferraba a las laderas del norte en parches dispersos, el detective Marcel Rosario pasó 2 semanas en el departamento de archivos de periódicos, revisando viejas ediciones de una época anterior a que el Internet llegara a cada rincón del estado. Buscaba cualquier mención que pudiera explicar el comportamiento de un hombre capaz de convertir a una mujer adulta en una muñeca y enterrarla en la nieve. El retrato psicológico sugería que las raíces casi siempre se encontraban en la infancia. Un viejo catálogo metálico con carpetas amarillentas contenía de todo, desde accidentes de carretera hasta noticias de ferias escolares. Y fue allí,
en la estantería etiquetada como Crónicas de Crímenes de los 90, donde Rosario encontró un delgado recorte de la edición de diciembre de 1998. El artículo estaba escrito brevemente, sin emoción, como solían hacerlo las pequeñas redacciones locales. El titular sonaba poco llamativo. Niño con congelación hospitalizado tras incidente con familia de granjeros. El artículo describía que en Nochebuena, la familia Wayne, granjeros al pie de Beahora, se vieron involucrados en un caso de abuso infantil. Un niño de 10 años fue encerrado en un sótano sin calefacción por romper un adorno de cristal del árbol de Navidad. Esa noche, la temperatura descendió a un nivel crítico. Según una trabajadora social citada en el artículo, el niño fue encontrado en estado de hipotermia severa y pérdida parcial de sensibilidad en los dedos. El nombre del niño era Tobias Wayne. Este nombre había aparecido previamente en las listas de posibles ermitaños del bosque, pero no atrajo mucha atención en ese momento. Muchos habitantes de las zonas montañosas vivían recluidos, y la falta de contacto no se consideraba inusual. Pero después de leer el artículo de archivo, el panorama cambió. El recorte indicaba que sus padres habían sido privados de sus derechos y Tobias había sido transferido a custodia estatal. Rosario descubrió, a partir de los documentos en el archivo del Departamento de Servicios Sociales, que el niño había cambiado de hogares de acogida varias veces. El informe de 2004 documentaba numerosos episodios de comportamiento regresivo, renuencia a hablar con adultos y una constante manía de sostener figuras caseras hechas con ramas. Las notas de los cuidadores incluían: a menudo repite rituales invernales, teme a las habitaciones oscuras, incapaz de contacto social cotidiano, percibe el castigo como parte de su festividad. Esta última frase fue la que más impactó a Rosario. Resonaba con el perfil que la doctora Kendrick había creado, un trauma ligado a las festividades invernales. Luego, la información se interrumpió. A los 18 años, Tobias abandonó el sistema de acogida y desapareció de las listas sin dirección fija ni empleo. El único rastro era un breve registro de que había heredado la vieja cabaña de su abuelo, ubicada a unos 8 kilómetros de Whitefish, en lo que se estaba convirtiendo en una tierra privada pero largamente abandonada. El lugar no tenía electricidad y solo era accesible por estrechos senderos estacionales. La búsqueda de más referencias llevó al detective a varios testimonios orales. El primero fue el propietario de una pequeña granja en el camino hacia, quien admitió que a veces veía a un joven acercarse al patio trasero pidiendo comida. Según el granjero, el hombre nunca levantaba la vista, hablaba de manera esporádica, casi susurrando, y siempre mantenía las manos enguantadas, incluso en el calor del verano. El granjero lo describió como infantil, silencioso y completamente inofensivo. Otra familia recordó que hace unos 5 o 6 años, un joven se acercó a su casa varias veces, ofreciendo llevar leña o arreglar la cerca, a cambio de sopa caliente o un suéter viejo. La anfitriona lo describió como un niño en el cuerpo de un adulto, añadiendo que solo sonreía cuando veía decoraciones invernales, a pesar de que era pleno verano. Otro testigo, un cazador que a menudo hacía senderismo en las montañas en invierno, dijo que había notado extrañas estructuras hechas de ramas en el bosque que parecían refugios de juego. Según él, no parecían obra de adolescentes. Algunas estructuras eran demasiado lisas, como si hubieran sido ensambladas con gran cuidado. En una de estas casas, encontró un bastón de menta congelado pegado a la corteza de un árbol. En ese momento, pensó que alguien estaba haciendo una broma, pero ahora se dio cuenta de que podría ser una señal importante. Todos estos fragmentos, dispersos a lo largo de los años y en la memoria de la gente, formaron una única línea. Tobias Wayne estaba vivo, viviendo en el bosque y evitando todo contacto. Su vida adulta era un reflejo de su trauma infantil, aislamiento, apego a los símbolos invernales, rituales repetitivos y una tendencia a construir figuras y refugios. Una revisión de las bases de datos gubernamentales confirmó que Wayne no tenía cuentas bancarias, registros médicos de los últimos 10 años, número de teléfono ni residencia oficial alguna. Su único documento era una antigua partida de nacimiento. Nunca había figurado en el registro de empleo. El siguiente paso fue entrevistar a varios granjeros cuyas propiedades colindaban con la vieja cabaña de su abuelo. Uno de ellos recordó que a veces veía humo en esa dirección en invierno, pero pensó que eran cazadores o turistas que se habían adentrado demasiado.
Y un detalle más era importante. Ninguno de los lugareños recordaba que Tobías se hubiera acercado alguna vez. Siempre mantenía su distancia. Observaba desde detrás de los árboles. Fingía no existir. Rosario compiló todas las pruebas en un informe que se convirtió en la primera prueba documentada de que lo que estaban investigando no era un crimen repentino o un accidente. Era el resultado de muchos años de deambular al margen de la sociedad, atrapado en su propia realidad invernal traumática de la infancia. Y ahora los detectives se dieron cuenta de que para encontrar respuestas, tendrían que adentrarse en el bosque hasta el lugar donde Tobías Wayne se había estado escondiendo durante años y donde sus miedos infantiles habían adoptado formas que podían matar. A la cabaña, que según los documentos pertenecía al abuelo de Tobías Wayne, no se podía llegar con transporte regular. El antiguo camino forestal que conducía al lago Stillwater estaba prácticamente perdido. Partes del camino estaban cubiertas de densos arbustos, mientras que otras se habían convertido en zonas fangosas donde el lodo ocultaba viejas raíces y restos de árboles. Según el servicio forestal, el camino no había sido despejado en al menos 10 años y estaba oficialmente considerado intransitable. El equipo SWAT avanzaba lentamente, metro a metro, despejando ramas y marcando el camino con etiquetas GPS. El detective Marcel Rosario caminaba al final del convoy, tomando fotos de cada elemento que le parecía sospechoso. Cuando el grupo llegó a un pequeño claro, la cabaña se hizo visible a través de los árboles. Se alzaba a un lado, como si estuviera pegada a la ladera. La construcción era antigua, con troncos agrietados cubiertos de musgo. Sin embargo, el detalle principal no eran las paredes. Afuera llovía en primavera, y alrededor de la cabaña se extendía una realidad navideña congelada en el tiempo. Todo el perímetro de la casa estaba cubierto de guirnaldas. Algunas, que alguna vez fueron eléctricas, llevaban mucho tiempo sin encenderse. Los cables estaban mordisqueados y los focos parcialmente rotos. Otras eran caseras, hechas de retales de tela de colores, hilo y trozos de papel de aluminio. Docenas de juguetes colgaban de los árboles de los alrededores. Huesos procesados de pequeños animales, tapas de latas rotas, palos envueltos en cintas de colores. Algunos estaban cubiertos de tierra y escarcha, mientras que otros parecían bastante frescos, como si hubieran sido añadidos recientemente. Los expertos señalaron más tarde que algunas de las estructuras se parecían a copias distorsionadas de decoraciones navideñas. Algunos de los agentes llamaron a la escena un cementerio navideño, aunque esta frase no se incluyó oficialmente en el informe. La policía avanzó con cautela. Era obvio que no se trataba de una vivienda común, sino de un lugar que había perdido contacto con la realidad. Las huellas en el suelo eran caóticas, pequeñas marcas de zapatos, zonas pisoteadas cerca de las ventanas, huecos en la nieve donde alguien probablemente se había sentado o parado durante mucho tiempo. Cerca de la puerta, había pequeños juguetes hechos de piedras y ramas apilados en filas, como si alguien estuviera de fiesta. La puerta de la cabaña estaba sin llave. Las fuerzas especiales la abrieron sin resistencia. Dentro, el olor a humedad, madera vieja, pintura podrida y polvo los golpeó de inmediato. La habitación estaba iluminada solo por los rayos de luz diurna que se filtraban por las estrechas grietas entre las tablas. Desde los primeros segundos quedó claro que este no era solo un lugar para vivir. Era una escena ensamblada con los restos de la vida de otra persona. Una copia congelada de una festividad que alguien intentaba recrear con desesperación y una obsesión mórbida. Las paredes estaban densamente cubiertas con recortes de viejas revistas. La mayoría eran fotos navideñas. Niños junto a árboles de Navidad, familias con suéteres de renos, imágenes publicitarias de regalos festivos. Algunas de las fotos estaban cortadas de forma irregular, rasgadas en algunos lugares, pero aún así cuidadosamente pegadas. Junto a ellas había dibujos hechos a mano, primitivos, infantiles, realizados con crayones de cera. Los temas se repetían: muñecos de nieve, árboles de Navidad, un niño pequeño con grandes mejillas redondas dibujado como si el autor no supiera trabajar con proporciones. Había montones de parafernalia navideña en el suelo, cajas vacías de adornos, viejas guirnaldas, juguetes rotos, varios pares de mitones de invierno infantiles que hacía mucho habían perdido su color.
En un rincón había una lata vacía con avena sin comer. Todo esto estaba mezclado con heno, trozos de tela y herramientas de jardín. Evidencia de que Tobias Wayne, aunque vivía en su propio mundo, tenía que sobrevivir de alguna manera. En el rincón más alejado de la habitación, encontramos algo que causó la mayor tensión entre los presentes. Un extraño maniquí se alzaba sobre una vieja silla. Estaba ensamblado con almohadas, ramas y largos palos envueltos en ovillos de hilo. La figura era de tamaño humano. Llevaba puesta una chamarra de esquí, azul brillante, limpia, casi sin daños. Cuando los detectives se acercaron con cautela y revisaron la etiqueta, no hubo duda. Era la chamarra de Ellen Sanford. Era la misma que llevaba el día de su desaparición. El oficial que trabajó en la inspección inicial de la escena lo confirmó con fotos proporcionadas por la familia. El maniquí estaba de pie como si esperara a alguien. Los brazos de palo estaban levantados hacia adelante y ligeramente separados, creando la ilusión de un abrazo. Alrededor de su cuello, sobre la chamarra, había una cinta con una pequeña estrella de juguete. Este detalle fue utilizado posteriormente en el análisis psicológico como un marcador de juego no realizado. Sobre la mesa, junto al maniquí, había un libro, una colección infantil de cuentos populares con coloridas ilustraciones. Entre sus páginas se encontraba una tarjeta con una fotografía. El detective Rosario la recogió con un guante. Era la licencia de conducir de Ellen. El informe indicaba que Tobias la usaba como marcapáginas. El libro estaba abierto en una página con la historia de una princesa de la nieve, en la que un personaje se duerme en un bosque invernal y espera ser encontrado y llevado a casa. En los estantes había varios recipientes de pintura vacíos. Algunos de ellos tenían marcas rojas o rosas. Estos tonos coincidían con el maquillaje encontrado en el rostro de Ellen. El análisis de laboratorio confirmó más tarde que el pigmento de los recipientes y el pigmento de su piel coincidían por completo. El silencio dentro de la cabaña era especialmente aterrador. No se oía el canto de los pájaros ni el viento. Era como si todo el bosque contuviera la respiración. En los alféizares de las ventanas se encontraban bastones de menta cuidadosamente doblados, algunos con envoltorio, otros partidos por la mitad. Por todas partes había rastros de la fabricación de figuras de nieve, trozos de hielo en un balde, un trapo húmedo, un álbum abierto de dibujos infantiles, donde en la última página alguien había dibujado un enorme muñeco de nieve con una pequeña persona dentro. También encontraron algo más en la cabaña. Una antigua fotografía de un niño de 10 años, delgado, con mejillas redondas. En la parte trasera, con bolígrafo, se leía: para Toby, Navidad 97. En la foto, él estaba de pie junto al árbol de Navidad mirando un juguete nuevo, y detrás de él, la puerta abierta del sótano era oscura. Los investigadores notaron que toda la cabaña era en realidad un museo de tiempo congelado. Cada objeto mostraba que para Tobias, la Navidad nunca terminaba. Él coleccionaba su mundo, lo reconstruía y recreaba escenas de sus recuerdos. Y ahora tenían un nuevo elemento, una mujer adulta a quien intentaba integrar en su realidad infantil, así como había integrado recortes de revistas en sus propios dibujos. Tobias no estaba en la cabaña, pero cada centímetro del espacio gritaba que había estado allí apenas ayer. Mientras la policía examinaba las habitaciones una por una, sentían que en algún lugar muy cercano a ellos estaba la respuesta que los había llevado a esta inquietante casa de la eterna Navidad. Después de inspeccionar la cabaña, las fuerzas especiales se dispersaron por la zona, peinando cada barranco, cada arbusto y cada trozo de tierra húmeda. Según el informe del grupo, la búsqueda se complicó por el hecho de que, debido al deshielo primaveral, el suelo se había convertido en un lodazal continuo, y los restos de nieve se mantenían solo a la sombra de densos abetos. Fue allí, detrás de la casa, cerca de un delgado arroyo que aún no se había congelado por completo, donde uno de los soldados notó una figura baja y encorvada. El hombre estaba sentado en el suelo, casi tocando el tronco de un árbol con el hombro. Delante de él, tenía un montón de nieve sucia y húmeda que intentaba moldear en una bola. Sus movimientos eran lentos e inciertos. Tomaba la nieve en sus manos, la apretaba, pero ésta se deshacía de inmediato. Según el informe, no dejaba de sorber la nariz y repetía frases cortas, como si hablara consigo mismo. Las fuerzas especiales se detuvieron a unos metros.
El comandante dio la señal y el grupo comenzó a rodearlo. Tobias Wayne ni siquiera levantó la vista. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, apisonando nieve en algo que solo vagamente se parecía a la base de una bola de muñeco de nieve. Junto a él había 2 ramas colocadas en cruz, y un poco más allá, una vieja bufanda con un patrón infantil de estrellas. Todo esto era parte de lo que intentaba revivir. Cuando uno de los oficiales dijo su nombre, Tobias finalmente levantó lentamente el rostro. El informe declara: ojos enrojecidos, dilatados, comportamiento desorientado, regresivo. No percibe la amenaza. No intentó huir ni esconderse. Parecía que ni siquiera se daba cuenta de quién estaba frente a él. Durante unos segundos solo miró fijamente como si intentara reconocer a las personas uniformadas. Luego, sus manos volvieron a buscar la nieve. Según el detective Rosario, quien se acercó a él después de que el equipo SWAT asegurara la zona, Tobias se comportaba como un niño atrapado en un juego fallido. Temblaba, ya fuera por frío o por emoción, y no dejaba de repetir: tengo que moldearla hasta que se derrita. Cuando le preguntaron por Ellen, al principio no respondió. Luego, según el oficial, fue como si algo cambiara en su mente. Tobias miró la nieve húmeda que goteaba entre sus dedos y habló en fragmentos con labios temblorosos, frases que fueron grabadas textualmente de las palabras del detective. La princesa de nieve se durmió. Le hice un castillo, blanco, para que estuviera calentita. El sol lo estropeó. Ella se derritió. No quería que se derritiera. Su voz fue descrita como incolora, como si repitiera palabras que había aprendido hace mucho tiempo, que habían perdido su significado lógico para él, pero conservaban su apego emocional. Hablaba de Ellen como si fuera un personaje de un cuento de hadas o parte de un ritual invernal que no pudo completar. Las fuerzas especiales registraron que no mostró agresión durante su arresto. A diferencia de muchos sospechosos, no intentó agarrar a los oficiales, no gritó, no se resistió. Solo intentó tocar la nieve en el suelo varias veces, como si quisiera continuar un asunto inconcluso. El registro oficial establece: el comportamiento del detenido es pasivo, emocionalmente inestable con signos pronunciados de un estado regresivo. Tobias fue puesto de pie, permaneció inmóvil, permitiendo que le pusieran las esposas y, todo el tiempo, sollozando en silencio. Uno de los oficiales anotó en su informe que no parecía una persona que comprendiera el crimen. Más bien, parecía un niño que había perdido un juguete. Su ropa tenía rastros de pintura seca, la misma que se encontró en la cabaña. En sus mangas había restos de nieve y agujas de pino. En su cuello, un trozo de hilo rojo idéntico al utilizado para crear juguetes caseros en los árboles. Cuando lo sentaron en un árbol caído y le dieron una manta, continuó hablando consigo mismo. El informe de observación describe que repetía la frase: se suponía que ella se quedaría conmigo, a veces añadiendo: quería que fuera feliz, como en un cuento de hadas. Para los investigadores, esta fue la clave para comprender el motivo. Todas las acciones de Tobias no estaban motivadas por la agresión, sino por un deseo distorsionado de salvar. En su mente, el muñeco de nieve no era una tumba, sino una protección. Una continuación de un juego infantil que intentaba jugar una y otra vez, como congelando el tiempo. Después de la detención, la zona detrás de la cabaña fue examinada a fondo. Encontraron varias figuras de nieve desmoronadas, los restos de intentos de modelado fallidos que se desintegraban por el calor o la falta de humedad. Había 3 palos cerca del arroyo, que probablemente se usaron para ensamblar las manos de la princesa de nieve. Se encontraron marcas de rodillas en la arena húmeda, evidencia de que había estado arrodillado durante mucho tiempo trabajando en su castillo. Los investigadores concluyeron que Tobias no intentaba escapar. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, devolviendo a Ellen a su mundo imaginario fijado en su infancia. En este mundo donde la Navidad dura para siempre, la gente no se va, desaparece o traiciona. Y por eso no se dio cuenta de que en realidad estaba quitando la vida a una persona a la que percibía como una muñeca perfecta. Todo lo que ocurrió junto al arroyo, a la sombra de los árboles, confirmó su perfil psicológico. Realmente no era un cazador ni un maníaco. Era un hombre adulto que nunca creció, atrapado en la pesadilla invernal de su infancia, donde el mundo parece un cuento de hadas, pero un cuento de hadas que duele.
El juicio en el caso de Tobias Wayne no duró mucho, pero la atmósfera en la sala fue tal que se recordaría durante meses. La familia de Ellen se sentó en la primera fila. Su madre apretaba un pañuelo y su padre, según los testigos, no dejaba de mirar al suelo como para evitar enfrentarse a cualquier cosa que le recordara las últimas horas de vida de su hija. A la prensa casi no se le permitió el acceso. El caso tenía un aspecto psicológico delicado, y la fiscalía y el juez se negaron a convertirlo en un espectáculo mediático. Tobias se sentó en el banquillo de los acusados. Era sujetado por 2 oficiales de la escolta, pero no intentó resistirse. Según un periodista autorizado a asistir a la primera audiencia, Wayne parecía completamente ajeno, sin entender lo que sucedía. Parpadeaba con frecuencia, respiraba rápidamente, y cuando alguien en la sala golpeaba accidentalmente una silla o hacía un movimiento brusco, se encogía como un niño asustado. El examen psiquiátrico se prolongó durante muchas semanas. Una comisión de 3 médicos expertos independientes, que tuvieron acceso a toda su historia de vida, presentó un informe extenso al tribunal. En él se afirmaba que Tobias Wayne padecía un trastorno mental grave, esquizofrenia, con una regresión profunda. Su desarrollo emocional y cognitivo correspondía al de un niño de 8 años. No comprendía la irreversibilidad de la muerte. No percibía sus acciones como un crimen. No se daba cuenta de las consecuencias. Según los expertos, el comportamiento de Tobias se caracterizaba por un ritual idealizado distorsionado que se había formado a lo largo de los años, comenzando con la desafortunada Navidad que pasó en el sótano. Fue esta experiencia, según los médicos, la que se convirtió en la base de todo su comportamiento patológico posterior. Un psiquiatra que realizó largas entrevistas con él escribió en su informe: «Su realidad está separada de la nuestra. En ella, el tiempo no avanza. Todo está congelado». El fiscal del distrito declaró que el caso no presentaba los elementos clásicos de un crimen. Tobias no actuó con la intención de matar. Todas sus acciones formaban parte de un patrón de comportamiento regresivo que reproducía un esquema infantil. Estaba jugando en un cuento de hadas invernal en el que se había atrapado a sí mismo. El testimonio leído en el tribunal no contenía descripciones emocionales. Todo estaba lo más documentado posible. Se leyeron por separado extractos de las observaciones psiquiátricas, incluyendo los momentos en que Tobias lloró porque la nieve arruinó la cara de la princesa, o cuando pidió que quitaran el sol porque la ponía triste. El abogado defensor presentó una moción para declararlo insano. La fiscalía no se opuso. La única disputa fue el lugar de estancia futura de Wayne. Los expertos afirmaron inequívocamente que una prisión regular era inaceptable. No sería capaz de comprender el régimen, las reglas, ni tendría la capacidad de interactuar adecuadamente con otros prisioneros, y lo más importante, no representaba una amenaza criminal en el sentido clásico. La jueza, una mujer con 30 años de experiencia, leyó la decisión en un tono ecuánime, sin permitir que las emociones irrumpieran en el proceso. El fallo judicial declaró oficialmente a Tobias Wayne como insano y lo envió a tratamiento involuntario en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Montana, en Warm Springs. El término es indefinido. El derecho a revisión solo se dará después de una conclusión exhaustiva de una comisión de psiquiatras. Según los funcionarios judiciales presentes al anunciarse la sentencia, Tobias solo asintió como si no comprendiera del todo el significado de lo dicho. La familia de Ellen abandonó la sala de forma silenciosa. Su madre apretaba contra el pecho una pequeña caja que contenía el bastón de menta que había encontrado en el bolsillo del suéter de su hija. Fue el único objeto que pidió que le devolvieran, como símbolo de que la enfermedad de una persona había destruido la vida entera de su familia. Un mes después de terminado el juicio, los padres de Ellen fundaron la Fundación Senderos Seguros. La iniciativa consistía en financiar la instalación de balizas individuales para excursionistas solitarios en zonas del norte de Montana. Según los informes de noticias locales, este programa ya salvó a varios excursionistas al año siguiente cuando se perdieron durante travesías invernales. En cuanto a los lugareños, el lago Beaver se ha convertido en un lugar que han empezado a evitar. Incluso en los meses más cálidos, cuando la hierba cubría las orillas y el sol se reflejaba en el agua, decían que allí hacía demasiado silencio, como si el aire fuera más frío. Pescadores locales contaron a los periodistas que a veces veían el contorno de una gran figura blanca en la niebla e inmediatamente regresaban.
El muñeco de nieve fantasma se convirtió en parte de las leyendas locales, no porque la gente creyera en fantasmas, sino porque un recordatorio de lo terrible siempre da origen a una forma que parece casi viva, y cada forma así, incluso en el calor, nos recordaba que a veces el mal no es intencionado. A veces es solo una infancia rota que no se ha derretido con el tiempo.